Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa, Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el sábado 18 de octubre. Hoy la iglesia celebra a San Lucas, el evangelista. San Lucas, el que nos regaló el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que antes eran un solo libro, y en la historia los han separado en dos. Al Evangelio, al llamado Evangelio, le hicieron una conclusión, y al llamado Hechos de los Apóstoles le hicieron una introducción, y quedaron dos libros. Aquello de que le agregue una coma y le ponga una tilde, anatema sea. Anatema significa maldito. Eso no se cumple en esta historia. Le agregamos una conclusión, le agregamos una introducción. Y hoy son dos obras maravillosas, las dos, de la mano de Lucas y tal vez de algunos colaboradores, pero es una obra del espíritu de Lucas. Aquí no usamos las lecturas de los santos, santas, no. Le damos seguimiento al orden correlativo y por eso aquí vamos a estudiar las lecturas que corresponden al día de la fiesta, de la feria del día ordinario. En la primera parte ya entramos en la descripción que les decía yo que hace Monseñor, la descripción del país, una descripción que lo hace como pastor, no tanto como estadista, como historiador, no, como pastor. Note usted lo que dice Monseñor: lo que pasa allá, me pasa a mí. El que toca a aquel, me toca a mí. Oigamos a Monseñor. Una reunión del clero esta semana en que precisamente los sacerdotes de toda la diócesis estudian la manera de hacer comunidades eclesiales de base. Secunden a los queridos sacerdotes, queridos hermanos laicos, incorporándose a esos pequeños grupos de reflexión. No es nada malo lo que estamos haciendo. Es la reflexión de la palabra de Dios y lo que esa palabra exige al hombre en su compromiso histórico también en la tierra. Esta iglesia también lamenta la enfermedad de estos sacerdotes. El padre Cristóbal Ortiz, que todavía reside en esta basílica, sufre una operación, ya está en camino de reparación. El padre Antonio Vides, párroco de Fátima en la colonia La Rábida, también ha estado muy enfermo durante varios días. Pidamos por su salud. El padre Raúl Flores, también que tuvo un pequeño derrame cerebral, pero ya también se recupera, gracias a Dios. Y Monseñor Óscar René Campos, que aunque no pertenece a nuestra diócesis, pero es muy amigo de la diócesis, también está en fase de recuperación. Entre los sacerdotes, quiero mencionar un sacerdote calumniado esta semana, el padre Bernardo Fernández Trejo, joven párroco de la parroquia del Corazón de María, difamado por un falso católico que lo llama lobo con piel de oveja. Yo quiero expresar no una respuesta a ese artículo insolente, sino una solidaridad de cariño y de pastor, de sinceridad y honradez con la persona del padre Fernández Trejo y con su congregación claretiana,
quiero aprovechar esta oportunidad para decir a todos los que me escuchan que el arzobispo está muy contento de que la congregación claretiana y hoy en especial el padre Bernardo Fernández Trejo tengan la responsabilidad de esa parroquia, que la están llevando muy bien. A este propósito, repudiando la calumnia, han llegado muchos testimonios de solidaridad, pero especialmente quiero referirme al del Consejo de Coordinadores de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento de El Salvador, que tiene su sede en aquella iglesia y que trata continuamente con el Padre y que está muy lejos de creer que es un lobo con piel de oveja. Así como ellos también saben que ser católico no quiere decir creer en vírgenes y ángeles. Ser católico quiere decir ser más respetuoso con los sacerdotes y a saber adaptar aquellas orientaciones que los pastores dan en su parroquia. Lo que pasó es que el padre llamó la atención, como lo explican los adoradores, porque cuando él salió a celebrar la misa, allá en la puerta de la iglesia estaban como en una recepción social, más atendiendo las amistades del mundo que el culto de Dios. Y esto es lo que él llamó la atención y molestó. Y así tenemos que muchas veces la iglesia, por el celo de Dios, naturalmente recibe el reproche de los hombres cuando no aman el celo de Dios. Quiero agradecer pues estos gestos de solidaridad que han llegado de diversos sectores de aquella parroquia. A las religiosas también quiero referirme, porque la vida religiosa entre nosotros, queridos hermanos, es una señal de presencia de la iglesia que hemos de estimar mucho, y nos alegran sus éxitos, como la fiesta de profesión y fiestas patronales que van a celebrar hoy las hermanas pasionistas. Las carmelitas de Santa Teresa también llevan hoy 6 postulantes al noviciado. Las franciscanas van a tener este mes una promoción de bachilleres, todas religiosas. Las betlemitas también llevan a su noviciado, mejor dicho, a la profesión, nuevas novicias. Y no sé cuántos detalles más, pero me alegro de que en nuestra comunidad de la arquidiócesis la vida religiosa de mujeres esté tan floreciente. Y ojalá las jóvenes, las familias, atiendan un poco en el silencio de sus meditaciones, si sus vidas pudieran acuerpar esta presencia de Cristo a través de la vida religiosa y consagrada. Estamos escuchando a Monseñor como pastor, como papá, velando por la vida de la diócesis, la vida de la arquidiócesis. Esto que escuchamos ahora no es común, no es común en los obispos el fijarse en lo que pasa aquí, en lo que pasa allá. Hay obispos, por la experiencia lo digo, que mientras no se metan con él, no actúan. Pero Monseñor se alegra con los que se alegran, sufre con los que sufren, sacerdotes y un monseñor enfermo, en recuperación algunos, pero todo eso es un sentir. Su lema, el que llevaba en la mitra, usted recuerda que era sentir con la iglesia, y Monseñor lo vivió a cabalidad. Sufre con el que sufre y goza con el que goza. Con las congregaciones religiosas, magníficamente contento. Novicias, profesiones, vocaciones, consagraciones, y él no es religioso, pero se une al sentimiento del grupo religioso. Cuando hay una calumnia para un sacerdote, Monseñor no necesita defender ni atacar al que calumnió al sacerdote, no. Da la postura oficial del arzobispo y del arzobispado en relación al padre Fernando con la congregación claretiana, los padres claretianos.
Aquí estamos contentos con ellos. Y lo que pasó fue, y describe lo que pasó, pero no amerita que esta persona, este mal católico, que cree que difamando se va a hacer más famoso, o defendiendo a un grupo, a un gremio, se va a hacer más famoso, se equivoca, dice Monseñor. La tarea es respetar al sacerdote. En todo caso, ya se sabe que cuando hay un problema, lo bueno es abordar al sacerdote en persona o en comunidad, pero resolver el problema ahí internamente. No se trata de decir que es un lobo con piel de oveja, cuidado, porque afirmar eso es muy delicado. A mí me gusta mucho ver a Monseñor precisamente cumpliendo su lema episcopal: sentir con la iglesia. Siente el dolor, siente la alegría. Y cuando hay una persona en dificultad, un calumniado, Monseñor sale en apoyo, no acusando, no defendiéndolo, porque no necesita defensa. Está clara la postura, solo que la iglesia merece respeto. Vamos a seguir con como les digo, no estamos estudiando las lecturas del día ordinario. Hoy es la fiesta de San Lucas, 18 de octubre. Nosotros nos vamos a las lecturas para que podamos crecer en estas lecturas, una especie de catequesis. Hoy estamos en Romanos y hay que aprovechar el momento que tenemos para estudiar esta carta, que tiene varios capítulos. Es la más nueva, porque fue la última que escribió Pablo, pero está puesta de primero, después de los Hechos, va a Romanos, como si hubiera sido la primera en ser escrita, pero no fue así. Romanos 4, del 13 al 18, dice lo siguiente: no por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que heredarían el mundo, sino por el mérito de la fe. Porque si los herederos lo son en virtud de la ley, la fe no tiene objeto y la promesa es nula. Porque la ley provoca la condena. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso, la promesa ha de basarse en la fe como don. Y de ese modo, la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham, tanto para sus hijos reconocidos por la ley como para sus hijos por la fe. Porque Abraham es el padre de todos nosotros, como está escrito: te haré padre de muchas naciones. Es padre de todos nosotros a los ojos de Dios, en quien creyó. Aquel que da vida a los muertos y llama a la misericordia a las cosas que no existen, por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza, y así se convirtió en padre de muchos pueblos, según el dicho: así será tu descendencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a tratar de meternos en este atrevimiento, así le he llamado, un atrevimiento que tiene Pablo, de sacar, a saber de dónde saca la ley de la fe. Cuando revisamos los evangelios, claro que se menciona la fe, pero la fe no como ley. Una cosa es que usted hable de la ley de Dios, ley de Moisés, que nace con 10 mandamientos, que después le agregan otros mandamientos, y después le agregan otros más mandamientos, y otros hasta llegar a 613 mandatos. Pero otra cosa es que alguien diga la ley de la fe. Y Martín Lutero, yo debo traer la relación siempre a Martín Lutero, porque hay una enorme diferencia entre la práctica de la iglesia, que para los que han venido siguiendo la historia de la iglesia, en estas 2 sesiones que nos quedan, se van a dar cuenta la importancia que tiene
el fundamentalismo en la iglesia católica y en las iglesias que no son católicas. Sucede que Martín Lutero, a saber por qué, odia, se desmarca del magisterio de la iglesia. Ayer les explicaba lo del trípode de la fe. Nosotros tenemos la escritura, por supuesto, pero no solo la escritura. Tenemos el magisterio de la iglesia, tomamos en cuenta el magisterio de la iglesia. ¿Qué dice la Santa Sede? ¿Qué dicen los obispos? ¿Qué dice el Papa? ¿Qué dice la Conferencia Episcopal? Y tercero, tomamos en cuenta la tradición. ¿Qué se ha dicho en el pasado? Una tradición conte grandota. Cuando Martín Lutero se desmarca del magisterio, tiene él el permiso de ser fundamentalista. Y por eso la mayoría, digo toda la totalidad, creo yo, de la iglesia evangélica son fundamentalistas. Mire, aquí dice. Sí, ahí dice, pero fíjese que allá también dice. No, pero aquí dice fundamentalista. Solamente la escritura. Pero fíjese que esto lo predicó San Juan Crisóstomo. Sí, pero aquí dice. San Pablo, al salir con ese atrevimiento de la ley de la fe, darle carácter de ley a la fe, tiene que fundamentar esa ley de la fe tocando el tema sagrado no solo para el pueblo hebreo, sino para el pueblo también musulmán, la palabra Abraham. Abraham es padre de 3 religiones, de las 3 religiones monoteístas. Los hebreos, en primer lugar, son los originales. Los cristianos y cristianas, en segundo lugar. Nosotros somos herederos de ese proceso de la iglesia, de la religión hebrea. Y siglos más tarde aparece el grupo musulmán con su libro Corán, su profeta Mahoma, llamando a Dios Alá. Las tres iglesias, las 3 profesiones de fe, hebreos, cristianos y musulmanes, tenemos como padre común a Abraham. Ahora, ¿Abraham fue solo fe? Este es el atrevimiento de Pablo. Abraham, ¿por qué fue que recibió la promesa? Por su fe. Yo les decía ayer el ejemplo, y a propósito, de mañana en 8 vamos a estar en una ponencia en la parroquia San Antonio, ahí en Soyapango, y le decía, cuando alguien va a dar un tema, tiene el método de, ya teniendo el tema en la cabeza, usted saca lecturas para justificar el tema que tiene en la cabeza. Alguna gente llama temático, porque solo temas es. Pero el otro método es el tener el texto y del texto sacar temas. Usted no sabe hasta dónde va a llegar el texto, hasta dónde va a darle de sí, cuántos temas le va a sacar. Pero si usted tiene un tema, estoy poniendo el ejemplo de Pablo, la ley de la fe, y arrastra a Abraham y va a arrastrar a otros para poder justificar esta palabra ley de la fe. Claro, Martín Lutero, habiendo renunciado ya al magisterio de la iglesia, habiendo renunciado a la tradición, que es el trípode de la fe en la iglesia católica, se sacude el magisterio, se sacude la tradición y queda él solo, yo con el texto. Y entonces al leer Romanos, todo el libro de Romanos, claro que Martín sustenta, tiene ya en su cabeza el tema de la fe, y lee a Pablo en Romanos y dice, ya ven, Pablo tiene razón, yo tengo razón, solo la fe, solo la escritura. Y de ahí surgió eso que hoy llamamos la Reforma Protestante, o le decimos más comúnmente como las iglesias evangélicas, porque no es una sola, son miles. Entonces, cuando usted arrastra a Abraham para que le sustente el tema de la ley de la fe, es capaz de decir barbaridades.
Digo barbaridades porque usted lo que está haciendo es sustentando. Fíjese bien, Abraham no tuvo ley. La ley vino hasta el tiempo de Moisés. Entonces, pero usted quiere justificar la ley de la fe hablando de Abraham. Entonces Abraham no tenía ley que cumplir. Mire la barbaridad que sale diciendo Pablo. La ley provoca la condena. Donde no hay ley, no hay transgresión. Abraham, claro que como no hay ley, no hay transgresión. Pero tiene 2 mujeres. Pero tiene 2 hijos. Y a uno lo lanza al desierto con toda mujer, Agar. Pero como no hay ley, no hay transgresión, solo la fe. Y cuando Pablo, para sustentar su palabra, ley de la fe, arrastra a Abraham y por un momento, se vuelve lo que les decía, fundamentalista. Abraham no tenía ley. Abraham no cumplió la ley. Abraham no tiene transgresión. Pero viene Moisés. Moisés da la ley. Entonces hay transgresión. Vamos a seguir estudiando esta carta a los romanos. Porque acuérdense que yo respeto mucho a San Pablo, pero no le doy más méritos que los méritos que él merece. Esto que le llamo yo atrevimiento, se lo digo con conocimiento de causa. Para poder dar una opinión, hay que tener siempre los contextos, porque si no, usted se equivoca. Yo me equivoco. Debo tener siempre los contextos. La ley provoca la condena. Donde no hay ley, no hay transgresión. Entonces Abraham, por la fe, es padre no solo de ustedes, los hebreos, dirá Pablo. Pablo es un judío. Nació judío, vivió judío, se encontró con Jesús y siguió siendo judío y fue martirizado siendo judío. Él nunca dio el salto a lo que vivimos hoy como cristianos. A propósito de San Pablo, hay muchas opiniones, muchos estudios que lo ponen a él como el fundador del cristianismo. Nada que ver, absolutamente nada que ver. No, el cristianismo, ya lo vimos en el primer video, primera sesión de nuestro curso de historia de la iglesia, son las comunidades, las que después de que han matado a Jesús, piensan qué hacemos. Son ellas las que fundan lo que llamamos hoy el cristianismo. Le remito al video número 1, a la sesión número 1 de la historia de la iglesia que está en el canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. ¿Hay méritos para San Pablo? Sí, bastantes, pero no todos. Este atrevimiento que le digo yo le ayudó a Martín Lutero a fundamentar el tema que él tenía en su cabeza. Solo la fe, solo la escritura. Y la iglesia católica no vive solo de la fe ni solo de las escrituras. No, hay algo más que esto. Vamos a seguirle dando taller a esta carta a los romanos porque tenemos bastantes cosas que aprender de San Pablo y también encontrarle los puntos débiles por los cuales Pablo no puede ser más grande de lo que ya es. Vamos al Evangelio, un tema muy delicado en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Dice lo siguiente: les aseguro, a quien me reconozca abiertamente ante los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero a quien me niegue ante los hombres, lo negaré ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los conduzcan a las sinagogas ante los jefes o autoridades,
No se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay mucho tema. Hay mucho tema que decir de este capítulo 12 de Lucas, del 8 al 12. Cuando alguien encuentra a un fundamentalista, estas palabras que acaba de decir Jesús no las logra comprender. Aquí dice, no. Para poder llegar a entender este texto que hemos leído hoy, el que me reconoce ante los hombres, yo lo reconoceré ante los ángeles de Dios. Detengámonos con este versículo, apenas la primera parte del versículo 8. Ayer les decía que no se sabe de un solo caso, de uno, en que Dios haya mandado al infierno a una persona. Estoy hablando del cristianismo. A partir de Jesús, antes, Antiguo Testamento hay muchos textos, pero a partir de Jesús no hay un solo caso. Ni a Napoleón Bonaparte, ni a Adolfo Hitler, ni a Martín Lutero, no hay un solo caso. Dios deja en libertad a quien quiera escoger el reino de los cielos o el infierno. Reconózcame ante los hombres y yo lo reconozco ante los ángeles de Dios. No me reconozcan, niégueme y yo lo voy a negar. Es su libertad. Usted escoja el camino. Usted diga cuál es el camino. Ayer llegó otro predicador al mercado. Este no lo había visto. Igual con una señora, imagino que es su esposa. Y tocó en su predicación, estaba a unos pasos donde yo tengo el puesto, tocó el tema del pecado. Hay que oír lo que decía este señor, este hermano, sobre el pecado. Y el pecado y el pecado. Alguien podrá ser muy pecador, yo, usted, pero la vida no la define el pecado. Pero él predicó ayer sobre el pecado. Yo, usted, todos somos pecadores. Pero la vida no se define por el pecado. La vida se define por la gracia de Dios. Por eso le digo, leer un texto, si no tiene usted el contexto, puede hacer decir al texto lo que no dice el texto. Perdón, el juego de palabras. ¿Cuál es el secreto según Lucas? Reconocer a Jesús delante de los hombres. Y Jesús nos va a reconocer delante de los ángeles de Dios. Y si yo tengo pecado, eso no es lo que define. Es si usted me reconoce. Mire, yo tengo bastantes años de vida. Y en el recorrido me he encontrado con personas mal habladas, cuentan chistes léperos, todo eso. Pero a la hora de ayudar a un prójimo, se sacan el corazón, lo dan todo. Y no me diga usted que Dios apuntó, dijo una mala palabra, contó un chiste pícaro. No es el pecado lo que define la vida. La vida
la define la misericordia de Dios. Por esto, hablar en contra de Jesús tiene perdón. Tiene perdón. Pero blasfemar contra el Espíritu Santo, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. De esto se han escrito libros, y yo estoy tratando de explicarlo en unos minutos. Si usted habla algo en contra de Jesús, ¿cuántos chistes hay? Eso no define la vida. Pero si usted va a blasfemar contra el Espíritu Santo, aquí sí es un punto que no tiene perdón. ¿Y a qué se refiere Lucas con blasfemar contra el Espíritu Santo? El ejemplo más clásico que presenta Lucas es: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos de nuevo al tema del reconocer. El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de los ángeles de Dios. Cuando Jesús hace una obra, la hace, en palabras retomadas por Ellacuría, lo hace con el dedo de Dios. No lo hace con el poder de Belcebú. Decir que Jesús lo que hacía lo hizo por el poder de Belcebú es blasfemar contra el Espíritu Santo. En la vida práctica, usted encuentra personas. Yo de vez en cuando, no soy facebookero, pero de vez en cuando me meto al Facebook a revisar. Y hay personas jactándose de una medalla de oro, de una medalla de plata, de uno, lo que sea, un diploma, un título, y se lo atribuyen ellos. Lo que pasa es que yo soy inteligente. Lo que pasa es que yo soy capaz. Lo que pasa es que yo... Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. No es usted, no es él, no es ella, no soy yo, es el Espíritu Santo. El que me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de los ángeles de Dios. No es usted, no soy yo, es el Espíritu Santo. No da más tiempo para explicar esto. Vámonos a la parte final. Cuando los conduzcan a las sinagogas, ante los jefes o autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. No se preocupen, no son ustedes. Es el Espíritu el que va a hablar. Podemos distinguir las tres partes de este trocito del Evangelio de Lucas, del 4 al 8, capítulo 12. Primera parte: reconocer a Jesús delante de los hombres. Yo lo reconoceré delante de los ángeles de Dios. Segunda parte: podremos hablar mal de Jesús, decir algo en contra de él, pero no podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y la tercera parte: hay que saber que no somos nosotros los que hablamos, habla el Espíritu. No se jacten ustedes. ¿Cuántos de ustedes me han dicho: ¡ay, qué bonito lo que dice! Y no soy yo. Estoy dando un curso de historia de la iglesia. No es la primera vez, pero no soy yo. Es el Espíritu. En la medida que usted abre su corazón, usted no se defienda. Es el Espíritu el que lo va a defender. No se preocupe de lo que usted va a decir. Padre, ¿y puede darnos un tema allá en la parroquia? Con mucho gusto. Es que no soy yo. Es el Espíritu. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo estudio. No soy yo. Es el Espíritu. Por eso cuando usted entrega su vida
a Cristo, a Dios. Ya no habla usted. Tiene razón la carta de Pablo. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Dichoso y dichosa si usted ya le dio la vida a Cristo. No se preocupe, no es usted el que habla, es el Espíritu. No es Belcebú, cuidado, no es Belcebú, no es la universidad, no es el bachillerato, no es la mucha lectura, no, es el Espíritu. Este Espíritu, cuando es estudiado en Lucas, tiene una connotación más que importante, porque Lucas está poniendo como maestro y guía de la comunidad al Espíritu Santo. Jesús está en persona, pero un día le van a quitar a Jesús, pero no van a quedar solos. Vendrá el Espíritu de Dios y Él se hará cargo de la comunidad. Bonito cuando en los Hechos de los Apóstoles, el grupo de los apóstoles se reúne para tomar una decisión y concluyen: el Espíritu Santo y nosotros. Esto es una maravilla. El Espíritu Santo y nosotros. Dios quiera que los gobiernos pudieran aprender ese arte de decir: el Espíritu Santo y mi gabinete. Pero como no reconocen la acción de Dios, son ellos los campeones. Donald Trump con su equipo se dan el lujo, ya llevan 7 lanchas bombardeadas en las costas de Venezuela. No pueden decir el Espíritu Santo y nosotros. Yo pienso, puede ser que sean lanchas narcotraficantes, puede ser. Dios quiera que no hayan sido pescadores, pequeños comerciantes. ¿Qué tienen? ¿Qué culpa tienen ellos de que el monstruo Estados Unidos esté en las costas de Venezuela y la lancha tenga que pasar por donde están los barcos blindados? Los miran que salen de Venezuela y ¡pum! 7 lanchas. Ayer dicen que hubo sobrevivientes. No pueden decir el Espíritu Santo y nosotros, no. Por muy grande que sea el lema de los Estados Unidos, in God we trust, en Dios confiamos, falso, hipócrita. Cada acción ojalá llevara el sello que se describe en los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Toda la vida suya y mía debería basarse en eso. El Espíritu Santo y yo, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.